Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a eh, profundizar en conceptos sobre salud, promoción de la salud, enfermedad y noxas. Em, Primero les quería contar que em, la idea de salud es un concepto bastante amplio que varía obviamente de acuerdo a las culturas, pero vamos a tomar la definición de la OMS, que dice que la salud es un completo estado de bienestar entre distintos factores. Esos factores eh, tienen que ver con lo físico, lo mental y lo social. Como todo en la biología, propone que es un estado, como vemos acá, de equilibrio. Em, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, agrega a esta definición de equilibrio entre estos distintos factores, que es la capacidad que tiene de adaptarse al entorno un organismo. Eh, Les preguntaba cómo se vincula esto con lo que venimos aprendiendo sobre evolución. Bueno, la palabra adaptarse ahí no estaría muy correcta, ¿no? Dependiendo cómo lo usemos. Eh, Recordemos que el concepto de adaptación tiene que ver con estructuras que surgen después de millones de años em, de evolución, de efectos de la selección natural del ambiente sobre una población. Y la aclimatación es como ese organismo no una población, sino un organismo en particular, logra cambiar sus valores internos o su fisiología para vivir en ese ambiente. Entonces, en este caso, la palabra adaptación, eh, como la usa la OPS, no está tan bien aplicada, ¿no? Porque lo que estamos hablando no es de una adaptación evolutiva, sino de ese cambio momentáneo, corto, en el que yo, como organismo, como individuo, puedo o logro cambiar algún hábito, rutina, hábito para poder vivir en ese entorno en el que estoy en ese momento. Bien, aprovecho esto para diferenciar adaptación de aclimatación. Pero como vemos, la palabra adaptarse se usa, es un término que se sigue usando de muchas maneras que a veces no son las más adecuadas. Entonces volvamos, la salud es un estado de homeostasis, en biología homeostasis quiere decir equilibrio entre distintos factores, no es la mera ausencia de enfermedad y em, estos factores tienen que ver con un bienestar físico, em, tiene que ver con la actividad física, la capacidad de realizar mis funciones cotidianas, un bienestar mental, a la de equilibrio emocional, enfrentar desafíos, por ejemplo. Y el bienestar social, que habla de la vinculación con los otros, con mi entorno, el tener relaciones interpersonales saludables y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Entonces, cuando hay un proceso de enfermedad, lo que está pasando es una pérdida de equilibrio. Y obviamente, si estoy enfermo en lo físico, también el factor mental se ve involucrado y el social, o sea que estos factores están totalmente vinculados. Muy bien. Pasamos a el concepto de Noxa. El concepto de Noxa nos va a servir para tener una idea sobre una clasificación de aquellas cosas o situaciones que pueden llegar a causar enfermedad en los seres humanos. Eh, Hay cuatro tipos de Noxas, son las físicas, químicas, biológicas y psicosocioculturales. Las físicas tienen que ver con justamente em, eh, variables físicas del ambiente, la radiación, el calor extremo, como vimos ahora con el cambio climático, las olas de calor, lo que generan en el organismo, el frío extremo, la contaminación auditiva, etcétera. En las ciudades eso lo conocemos muy bien. También están las noxas químicas, son los tóxicos, por ejemplo, el uso de agroquímicos
en los cultivos que después consumimos y afectan de distintas maneras a nuestro organismo, em, los gases tóxicos que liberan los autos, todos los que son contaminantes. Todo lo que sea químico en ese caso va a ser una noxa química. Las noxas biológicas son microorganismos que en este caso son patógenos. Ya vamos a ver que no todos son patógenos, o sea que generan enfermedad, como los virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera. En este caso dice toxinas producidas por organismos, sería más bien una noxa química. Si bien el organismo sería la noxa biológica, la toxina que produce sería una noxa química. Pero bueno, decimos que es una noxa biológica porque es el organismo, el parásito en este caso, en el que está generando la noxa. Y psicosocioculturales son situaciones, como dice el nombre, que afectan más en lo mental o en lo social. Puede ser situaciones de estrés, la depresión. Sabemos que el estrés genera cambios en el equilibrio del cuerpo, aumento de presión, sanguínea, por ejemplo. Se libera el cortisol, que es una hormona que nos pone en estado de alerta, por lo tanto pasa esto, aumenta la presión sanguínea, aumentan las taquicardias o pueden producirse taquicardias, o sea, aumenta eh, sí, la presión sanguínea porque hay los latidos aumentan en nuestro cuerpo debido a eh, una posible agresión, ¿no? Es una medida de alerta del cuerpo. Entonces, estados de violencia, no sé, violencia en la pareja, en la familia, la pobreza, la discriminación y bueno, y los malos hábitos alimenticios pueden ser noxásicos socioculturales que también afectan este equilibrio del que hablamos u homeostasis en el cuerpo. Entonces, vamos a profundizar un poco en las noxas biológicas, como los virus, las bacterias, y ahí recordamos un poco también algo que vieron el año pasado, que son los distintos reinos, ¿no? Por ejemplo, el reino Monera incluye a las bacterias, los protistas, a los organismos eucariotas y los hongos, el reino hongos, el reino fungi. Em, entonces, tenemos millones de años de coevolución con estos organismos, estos microorganismos con los que interactuamos y están en el ambiente. En algunos casos, no en todos, generan enfermedad, en otros nos favorecen la vida, como ya vamos a ver. Por ejemplo, los virus. Sí son agentes infecciosos. Hay virus que afectan específicamente a una especie, en general es así, pero en ocasiones, como vimos con las pandemias, esos virus que son específicos de mono o de otro organismo, saltan por alguna mutación al azar, les permite infectar otra especie, en este caso el ser humano, y se vuelven patógenos para nosotros. Estamos atentos a esto porque, por ejemplo, ahora con la viruela del mono, era un virus específico del mono y por azar y porque también estamos destruyendo el ambiente de estas especies como los monos y avanzamos sobre el ambiente, al destruir el ambiente, lo que estamos haciendo es que estamos más en contacto con ellos y este contacto entre especies permite que algún virus que por azar mutó y puede infectar al ser humano entre en contacto con un ser humano y de ahí se propague la enfermedad. ¿Qué pasa con esto? Los virus, todo el tiempo, debido a su forma simple, como vemos acá, en general tiene un ADN que puede ser ARN, como era en el caso del COVID, o ADN, que les permite ingresar una célula y usar esa célula huésped para replicarse. Utiliza la maquinaria celular para tener más copias de sí mismo. Enfermedades típicas son la gripe o el HIV. El SIDA es la enfermedad causada por el virus del VIH o HIV, según como lo veamos si es en inglés o en castellano.
Hay una discusión grande sobre si son seres vivos porque solamente cumplen funciones vitales como reproducirse dentro de una célula huésped. Si no están en estado de letargo, son simples eh, unión de moléculas biológicas. Acá hay un ejemplo de un virus, en general un virus de ARN con las copias de ARN adentro. Vamos a, bueno, lo importante es que son muy pequeños comparados con una célula y son muy simples, pero muy complicados. El reino Monera, células procariotas. Acá vemos el caso, un ejemplo, la bacteria que causa la tuberculosis, lo vemos un poco más grande. Eh, Estas bacterias lo que hacen es infectar los pulmones y generan, bueno, al ingresar a las células, alimentarse, reproducirse, generan una infección y afectan a este órgano. Por lo tanto, las personas tosen sangre, ¿no? Con el tiempo puede generar el fallecimiento si no es tratada. La bacteria que lo causa se llama Mycobacterium tuberculosis. Bien, las bacterias pueden ser tratadas con antibióticos, los virus no, por eso la importancia de no automedicarse cuando uno tiene una infección, porque supone que es una bacteria, muchas veces son virus los que los generan y no bacterias. Bien, podemos recordar, no sé, cuando hay una enfermedad que nos mandan a hacer un hisopado para ver si hay alguna bacteria y ahí sí medicar con antibióticos, si no se deja que la enfermedad curse. Frente a los virus hay muy pocos, sí hay retrovirales, como en el caso del VIH se usan retrovirales para impedir que se replique el virus, pero la verdad es que son más difíciles de tratar los virus, en general se deja que siga su curso la enfermedad, como en una gripe. También quería aclarar que hay bacterias que son beneficiosas para la salud, como aquellas que están en nuestros intestinos y nos permiten digerir eh, alimentos que quizás no podríamos digerir solos. Se llama flora bacteriana y ahora hay muchos, si quieren googlear, hay mucha información sobre la relación que hay entre la flora eh, eh, bacteriana y de hongos que hay en nuestros intestinos y el vínculo entre la depresión y otras enfermedades, porque em, justamente es en el intestino donde se generan un montón de hormonas beneficiosas para nuestro funcionamiento. Así que, bueno, es muy importante lo que consumimos para alimentarnos para que crezcan estas bacterias beneficiosas y no otras que son patógenas. Vamos a pasar, ustedes en la presentación tienen ejemplos. Em, Vamos a pasar a los protistas. Los protistas son células eucariotas, como vemos acá. Este es un video de la Giardia lamblia, em, que genera una enfermedad de la diarrea en los seres humanos. Bien, como ven es una célula eucariota, es bastante más grande que las bacterias. Y bueno, tienen medicamentos específicos. Em, Como el caso del Trypanosoma cruzi que causa el mal de Chagas. Los medicamentos varían según el tipo de noxa biológica que estamos analizando. Acá hay otro video que pueden ver sobre las levaduras bajo el microscopio. Son hongos que en este caso son beneficiosos para nosotros, del reino fungi. Tienen sus características propias que los diferencian obviamente son células eucariotas igual que los protistas, pero bueno, tienen diferencias que hace que los podamos clasificar taxonómicamente en otro reino. Em, Como decía, algunas son beneficiosas para elaborar alimentos como el pan o el vino, mientras que otros hongos causan infecciones como el pie de atleta o la candidiasis vaginal. En ese caso también requiere medicamentos específicos. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de enfermedades, simplemente para tener una idea. Se pueden clasificar.
según la causa, cuánto duran, la gravedad o la forma de transmisión. Las infecciosas o transmisibles, por ejemplo, como el COVID, que son causadas por noxas biológicas, patógenas, como vimos que pueden ser bacterias, virus, hongos o parásitos. Cuando decimos parásitos, son parásitos pluricelulares, como la tenia o lombriz solitaria, que consume los nutrientes que hay en el intestino, aferrándose al intestino de los seres humanos, por ejemplo. No infecciosas o no transmisibles, que son aquellas que no tienen que ver con la infección por un patógeno, sino con alguna causa de herencia genética, malnutrición, el estilo de vida o el ambiente en el que estamos. Sería el caso de varios tipos de cáncer, que muy pocos tienen que ver con la herencia genética. Por ejemplo, también puede ser em, la desnutrición o la obesidad. Pueden ser agudas, que tienen un inicio rápido, como suele ser una gripe, y una duración breve, o crónicas, donde el inicio es gradual y se prolonga en el tiempo y requiere mm, un mayor tratamiento de las secuelas, ¿no? Bien, vamos ahora a em, hablar un poquito sobre el cuerpo humano y cómo nos defendemos nosotros frente a estas noxas, ¿no? El cuerpo humano tiene un sistema inmune que es re complejo, en donde hay varias barreras de defensa que los patógenos se encuentran cuando quieren ingresar eh, a enfermarnos, ¿no? La piel es la barrera primaria, es ácida para evitar que se reproduzcan en ella las bacterias, por ejemplo. Em, Obviamente, cuando nos cortamos o nos lastimamos, esa barrera primaria se abre y ahí es donde puede ingresar una noxa o patógeno, ¿no? Una noxa biológica. Las mucosas del sistema respiratorio y del sistema digestivo también son muy importantes para evitar el ingreso de bacterias o virus que puedan dañarnos. En general, por ejemplo, en la vagina también, ¿no? La mucosa vaginal impide el desarrollo de un montón de organismos, salvo cuando, por ejemplo, el caso de la cándida, que es un hongo que crece cuando hay un desequilibrio hormonal o un cambio en ese pH que genera, usamos jabón de tocador o algo con perfume, cambia el pH de la mucosa y ahí sí facilita que crezca la cándida que normalmente está en niveles controlados en la vagina y empieza a descontrolarse y crecer en exceso y eso genera la candidiasis. Entonces, son barreras que realmente son muy eficaces a la hora de impedir que ingresen las noxas biológicas. La segunda barrera en realidad, pero es el número 3 acá en la presentación, son las células inmunitarias. Una vez que, por ejemplo, nos lastimamos y la primera barrera, la barrera primaria se rompe, ocurre la segunda barrera que está realizada en realidad por células especializadas como los macrófagos que consumen a las bacterias, por ejemplo, o virus que ingresan por fagocitosis. La fagocitosis es cuando una célula consume a otra y la degrada la bacteria y la mata. Em, en este proceso, que ocurre cuando nos lastimamos pero nos cortamos la piel, se produce este proceso de inflamación, que es cuando se pone roja la piel, se hincha, empieza a doler, a molestar y se pone caliente. Esto ocurre porque la piel al ser cortada libera histamina que atrae a los macrófagos, estos empiezan a consumir a las bacterias y se desarrolla un proceso donde los macrófagos empiezan a consumir a las bacterias que están, se forma la pus, que es un conjunto eh, de líquidos y de bacterias muertas y macrófagos, y también se empieza la cicatrización de esta herida, ¿no? Entonces, esta barrera también es inespecífica como la primera, porque no es específica para lo que entras, para el patógeno que entra, sino que es general.
se va a dar en cualquier caso que nos lastimemos la piel, por ejemplo, em, va a terminar con el proceso cuando se, se termine este proceso de inflamación y se detecte que ya no hay patógenos ingresando a través de la piel lastimada. ¿Por qué también se pone roja? Porque aumenta la vasodilatación, llega más sangre a la zona para que para que lleguen más células y terminen de matar a los patógenos que entraron. La tercera barrera, si es específica para la noxa que ingresa, está formado por muchos órganos, los ganglios linfáticos, el timo, la médula ósea de los huesos largos, involucra células T y B. Las células T son del timo, las células B son de la médula ósea, producidas en esos lugares. Hay células de memoria, macrófagos, etcétera, un montón de tipos de células del sistema inmunológico o leucocitos. Lo que hace es actuar específicamente contra la noxa que ingresó y que ya logró sortear la primera barrera y la segunda. Em, Estas respuestas son súper específicas y efectivas para incluso después recordar, por eso se utiliza este sistema de memoria que tienen las células en las vacunas. Una vez que ya ingresó un patógeno, el sistema permite que queden células de memoria en el cuerpo y frente a una nueva infección pueden rápidamente desactivarla. Hay dos tipos de respuesta específica, son la respuesta humoral, en donde se liberan anticuerpos, y la respuesta celular, donde son los propios linfocitos o leucocitos los que van a ir a atacar a los patógenos. Simplemente para contarles un poco más de los tipos de respuesta, no hace falta profundizar tanto en esto, pero para que lo sepan, está el tipo de respuesta humoral, donde, como ven en la foto, se expone el patógeno, por ejemplo, acá tenemos un virus, el macrófago lo digiere y expone un pedacito, en la membrana celular expone un pedazo del virus, a esto se lo conoce como antígeno, y otras células, otros leucocitos como el T helper y las células B, van a producir anticuerpos específicos para este antígeno. Estos anticuerpos que las células B están produciendo se van a liberar y van a atacar a todos los virus específicamente que estén en nuestro cuerpo. Después tenemos la respuesta celular, donde, como dice el nombre, intervienen células. El macrófago atrapa y fagocita, como ven acá, se está comiendo literalmente a esta célula que está infectada por el patógeno que ingresó. Entonces también el macrófago va a exponer un antígeno. Las células de memoria van a registrar esto para producir células que queden en el cuerpo dando vueltas frente a una posible nueva infección. Las células helper también se involucran acá, se reproducen las células y estas células T asesinas, se llaman literal así, van a atacar a otras células similares porque van a reconocerlas por este antígeno que presentó el macrófago y van a matar a estas células. Esta respuesta se da, por ejemplo, en el cáncer, donde nuestro sistema inmune nos defiende matando específicamente las células cancerosas. Más información, simplemente contarles, no sale, a ver, ahí. Nada, que la respuesta humoral suele darse contra bacterias, virus y toxinas que ingresan a nuestro cuerpo, y que la respuesta celular, como les dije antes, se da más bien contra células cancerosas o virus que ya están dentro de las células. En general se dan las dos respuestas juntas para evitar que la infección siga su curso, ¿no? El cuidado de la salud. Todo esto lo estamos charlando para poder tener conciencia sobre cómo cuidar la salud y cómo
favorecer este cuidado de la salud en nuestros alumnos. En general, son un conjunto de prácticas, el cuidado o promoción de la salud, que previenen o promueven en realidad el bienestar físico, mental y social, o sea, el bienestar integral. Va a incluir medidas preventivas como la vacunación, hábitos de alimentación saludable y la detección temprana de enfermedades. Bueno, alimentación saludable, dieta equilibrada, el ejercicio, la importancia de la actividad física. Hay estudios que demuestran que para una buena salud mental es importante la actividad física. De hecho, leí una noticia que hablaba de que en ciertos psiquiátricos descubrieron que en lugar de poner salas de arte, tenían que poner gimnasios porque es vital para la recuperación de enfermedades mentales el ejercicio físico regular. El sueño adecuado, 7 u 8 horas diarias. El manejo del estrés. Hábitos que nos ayuden a manejar las situaciones de estrés cotidianas. Entonces, vamos a ver qué hay dentro de la medicina sanitaria em, que tiene que ver con esto, con la prevención y la atención de la salud. Va a incluir programas de salud pública y prevención de enfermedades, campañas, sí, de prevención, por ejemplo, en el caso del dengue, cuando se hacen campañas en las redes o en la tele, eh, por ejemplo, para descacharrar eh, o para ponernos ropa de manga larga cuando hay época de que hay muchos mosquitos que pueden transmitir esta enfermedad. Servicios de atención primaria, como las salitas de atención primaria para evaluar y para vacunar a los niños, niñas o personas que necesiten. Bien, entonces hay 4 tipos de prevención. La prevención primaria, que se realiza antes de que la enfermedad ocurra, lo que contaba recién, el descacharrar o sea, los programas de las campañas de prevención que hay en las redes, por ejemplo, es para que no ocurra la enfermedad. En este caso puede ser también, no sé, campañas de promoción de, sí, de hábitos saludables en la alimentación o la vacunación. La prevención secundaria tiene más que ver con detectar y tratar la enfermedad en etapas tempranas. Por ejemplo, eh, son, no sé, las veces que vamos a los controles ginecológicos anuales. En ese caso es la prevención secundaria, ¿no? Se trata de buscar detectar si, por ejemplo, hay algún tipo de lesión en las mamas o en el cuello del útero con el PAP. Bueno, eso es un ejemplo de prevención secundaria, ¿no? Es poder atender a identificar esta enfermedad lo más rápido posible. La prevención terciaria tiene que ver con mejorar ya la calidad de vida de los pacientes, pero que ya tienen enfermedades crónicas. Tiene que ver esto con la rehabilitación física y la osteo, la terapia ocupacional es muy importante como forma de rehabilitación. La cuaternaria son medidas que se toman para evitar el sobretratamiento eh, o, por ejemplo, algo que vimos, la prescripción de medicamentos solamente cuando sea necesario. Algo que les traigo, que tiene que ver con el tema que vimos antes, que en evoluciones, el no consumir antibióticos eh, porque sí, o sea, la automedicación o esto que sucedía antes, que los médicos todo el tiempo, no importaba qué, te daban por las dudas un antibiótico. Bueno, como vimos en evolución, las bacterias, la población de bacterias frente a un antibiótico en el cuerpo, que están en el cuerpo, siempre por azar hay alguna que quizás es inmune, o sea, no es susceptible al antibiótico, y entonces se va a reproducir, van a transmitir a las generaciones futuras, a las otras bacterias, por herencia genética, esta característica que son resistentes al antibiótico, y vamos a tener una población de bacterias resistentes en nuestro cuerpo. Por lo tanto,
es importante no automedicarse y los médicos hay toda una idea de que no hay que sobremedicar con antibióticos, algo que sea súper necesario y obvio de que hay que utilizar un antibiótico, porque la infección es bacteriana, ¿no? La pregunta que nos podemos hacer después de todo lo que charlamos es, ¿cuáles podemos favorecer de estas prevenciones desde la escuela, ¿no? Está claro que eh, podemos generar esta capacidad de conocer y de el autocuidado desde chicos. Bueno, podemos pensar algunas respuestas frente a esto. Muy bien. Em, Hasta acá la clase. Por último, les quería mostrar este documento eh, que habla de la promoción de la salud en las escuelas. Simplemente mostrárselos para que lo podamos leer y responder algunas preguntitas que les dejé en el campus. El documento apunta a lo mismo que vimos en la definición de la OMS, que la idea de salud es integral, que tiene que ver con lo mental, la salud física, el ambiente y lo social. Em, y habla de el punto de vista preventivo de la salud, que es capacitar a las personas para evitar estos problemas de salud, eh, evitando los riesgos y consecuencias, la promoción de la salud, que capacita a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables o hábitos saludables. Y bueno, desde la promoción de la salud en las escuelas es importante aprender a reconocer, ayudar a los niños a que reconozcan y prevén y formas de cómo prevenir los problemas de salud, los hábitos saludables de higiene, de alimentación, etcétera. Acá algunos temas importantes de salud a trabajar con los niños: la nutrición, el desarrollo, la higiene, las enfermedades contagiosas, el estilo de vida y la prevención de enfermedades de transmisión sexual, el abuso de sustancias, etcétera. Bien, entonces, ¿cómo pensar la promoción de salud en la escuela? Bueno, les propongo que piensen formas en la clase o en las próximas clases que van a dar cuando se reciban, en qué temas podríamos incluir estos hábitos, esta capacidad de prevención y de promoción de la salud.